Pues también es un honor y un gusto presentarles al doctor Jaime García Chávez, hematólogo, investigador clínico y experto en hemofilia en nuestro país, colaborador en este estudio de los pacientes con hemofilia y pues también manejando tema de innovación ahora en lo que respecta al tratamiento. Brevemente les comentaré un poco su semblanza. Como formación es médico-hematólogo con maestría en Ciencias Médicas por la UNAM. Es profesor titular del curso de posgrado de hematología en la UNAM, investigador asociado B, con línea de investigación en hemostasia y trombosis en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es autor de 35 artículos científicos en revistas con índice de impacto y es miembro de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y del Grupo Europeo Aliado de Hemofilia. Es titular de la Clínica de Hemostasia y Trombosis en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social, miembro del Grupo de Expertos de Hemofilia de la División de Excelencia Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y asesor de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Tengo el gusto de dejarlos para su presentación. Titulada La terapia de no reemplazo en hemofilia, los nuevos retos de la cura funcional de la hemofilia y la situación que tenemos en México. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Buenos días a todos y muchas gracias a la doctora Jaloma y a los organizadores por invitarme para que charlemos un poco acerca de una de las enfermedades raras. Yo comparto todo lo que han dicho en la mañana de lo que adolecen las enfermedades raras. No están incluidas en grandes ensayos clínicos, no hay tratamientos accesibles, hay poco conocimiento acerca de ellas. Pero por fortuna la charla que yo tengo hoy es de buenas noticias, ya lo verán. Y eso siempre alienta, escuchar buenas noticias en enfermedades así como que no están en la primera línea de innovación. Miren ustedes, la hemofilia todos la conocemos como resultante de la carencia de una proteína de la coagulación. Esa es una definición muy común, está en los textos, pero para esta charla conviene que la percibamos como una condición hereditaria, hemorrágica, que básicamente lo podemos sintetizar en una incapacidad de la persona, del paciente, para generar trombina. La trombina es la enzima central de la hemostasia y los pacientes que tienen hemofilia tienen incapacidad para generar la trombina. Y por lo tanto, pues nos hacen coágulos con agujeros mal hechos y eso les condiciona un sangrado constante. Aquí vemos la curva de generación de trombina. Conviene que la veamos. En negro tenemos muy claro cómo es la generación de trombina en una persona normal. Después en naranja podemos ver cómo es la generación de trombina en pacientes que tienen hemofilia pero que han sido sustituidos con el factor que les hace falta. Y en verde podemos ver la cantidad de trombina que genera un paciente que no tiene tratamiento. Entonces es una generación de trombina muy, muy baja y esa condición, el no poderla generar, pues los coloca en riesgo de hemorragia y de hecho si no hacemos nada los pacientes se van a morir de una hemorragia. Bien, voy a pasar una serie de imágenes solamente para ilustrar, más o menos tener una idea de cómo la pasan de mal los pacientes que tienen hemofilia. Los que tienen la variedad grave prácticamente sangran por todo, incluso los movimientos que hacen en la noche en la cama, el sueño normal, natural, los hace sangrar y amanecen con sangrados. Realmente la pasan mal, pues básicamente porque no tienen a la proteína y pueden ser sangrados sencillos o sangrados realmente graves que los llevan en general. La historia natural es que los lleve a una situación de invalidez total. Si no intervenimos terapéuticamente, los pacientes quedan en silla de ruedas y con una esperanza de vida pues que llega a los 14 años, más o menos. Entonces sí es desastroso no atender a estos pacientes. Miren ustedes, son imágenes solamente para tener más o menos una idea
de lo mal que la pasan. Y en la terapéutica, ¿qué tenemos? Bueno, históricamente hemos tenido poca innovación, como todas las enfermedades raras. Es hasta el año 2000 en que hay una explosión de innovación en terapéutica. La estamos viviendo. Yo tengo más o menos 35 años de atender pacientes con hemofilia y es el momento actual, el momento en que realmente vemos la cura ya muy cerca. Estamos en condiciones de poner a un paciente en una cura funcional en nuestro país y en todo el mundo. Y de eso les voy a hablar, de lo que tenemos de novedad. La terapia tradicional de la hemofilia es ponerle el factor que le hace falta al paciente, así es como se han tratado. Y eso últimamente lo podemos hacer en un alto porcentaje con éxito, porque se le pone el factor, son aplicaciones en la vena, se tienen que estar pinchando 2 veces por semana, 3 veces por semana, y con unos tratamientos con factores más recientes, a veces 1 vez por semana. Esa es la terapia de reemplazo, pero no vamos a hablar de esa hoy, que ameritaría otra sesión. Vamos a hablar de la de no reemplazo. El tratamiento de los pacientes que les podemos evitar que sangren, pero que no les ponemos el factor que les hace falta, que es el tratamiento tradicional. Miren, en este esquema vemos muy claro los factores procoagulantes. Aquí tenemos a los factores que hacen posible la coagulación. Y de este lado tenemos proteínas anticoagulantes. Y en un juego fabuloso que hace la naturaleza, de que mantiene tanto a los procoagulantes como a los anticoagulantes en un equilibrio excepcional. Cuando nosotros tratamos de entenderlo, nos da trabajo cómo es que esas moléculas logran que la sangre se mantenga líquida y que no se salga de los vasos. Pero lo hacen, lo logran. ¿Qué problema hay con la hemofilia? Que cuando falta uno de estos factores, la balanza se nos inclina hacia la hemorragia. Este concepto que parece tan sencillo, la innovación en terapéutica los ha intervenido. Entonces, cuando tenemos la balanza cargada a la hemorragia, actualmente tenemos medicamentos que hacen una mutación o le hacen algo a los anticoagulantes para que la balanza se vuelva a equilibrar. Y eso es realmente impresionante. ¿Cómo logramos eso? Y eso está al alcance, son medicamentos que tenemos al alcance. Entonces, miren, en el primer renglón vemos la terapia de reemplazo, no la vamos a tocar hoy, y esta es la terapia de no reemplazo. Y entonces tenemos 2 grandes grupos. Un primer grupo, que son los miméticos del factor 8, que en realidad son moléculas sintéticas hechas por el hombre, y se le ponen al paciente y el cuerpo del paciente lo detecta como 8, pero no es 8, es una simple, entre comillas simple, inmunoglobulina. Pero la ingeniería de las personas que diseñaron esto hace que el factor 9 y el factor 10 lo detecten como 8. Y el engaño funciona, porque los detecta y el complejo sigue la cascada de la coagulación que estaba interrumpida porque no había 8. Entonces la cascada se compone. Son moléculas que simulan ser factor 8. Y en el otro tipo de medicamentos son los que les decía hace un rato que se van contra los anticoagulantes que están del otro lado de la balanza, pues para volver a equilibrar la balanza, que estaba desequilibrada porque el paciente le faltaba un factor. Entonces, miren, aquí vemos en esta imagen, es una imagen que contiene todos los tratamientos, pero nos vamos a enfocar básicamente en los miméticos, que son inmunoglobulinas que simulan el 8, son miméticos, para el sistema son factor 8. Y la terapia de inactivación de genes para que no se expresen los anticoagulantes y que se vuelva a equilibrar la balanza. Hay no solo un medicamento, hay varios medicamentos. Eso es una notición, no dependemos de uno solo. Tenemos esas 2 maneras de actuar, pero hay distintas opciones. De tal manera que ahora más bien tenemos como problema elegir cuál es el mejor para nuestro paciente. De la escasez de años y años estamos pues en las vacas gordas, como ustedes pueden ver. Bueno, una de las moléculas estrella es el emicizumab. Este medicamento surgió hace unos años, 5 años tal vez. En México lo estamos usando desde hace 4 años.
y verán los resultados. Es una inmunoglobulina, les decía, que simula ser el factor 8. Ahí lo ven en un esquema donde se ve que es una inmunoglobulina que con un bracito toca el factor 9 y con otro el factor 10, que es lo que hace el factor 8 normalmente, y de esa manera se compone la cascada y se llega a formar fibrina y a hacer hemostasia. Es muy simple el mecanismo, el concepto es muy simple. Lo difícil es hacer el anticuerpo. Hemos platicado con los que la hicieron, con los ingenieros moleculares, y ellos cuentan que el número de intentos, el intento para que la inmunoglobulina quedara como la querían, dicen 40,000 veces, 40,000 intentos, porque los detalles de ingeniería molecular son tremendos. Cuando uno se trata de meter por qué tiene esa inclinación, por qué se agarra del dominio 2 y no del dominio 1. Esos detalles cuentan muchísimo para que la molécula haga lo que el ingeniero quiere que haga. Entonces, miren, en números nos va a quedar muy claro con esto. Aquí vemos, por ejemplo, cuando no hay factor 8 en el primer renglón, aquí vemos cómo se genera una 6 milésimas de mola. 6 milésimas de mola cuando no hay factor. Si hay factor, se nos generan 6,500 molas. Bueno, cuando no tenemos factor, pero tenemos esta molécula, se nos generan 570. Y 570 es muchísimo más que 6 milésimas, ¿estarán de acuerdo? Bueno, pues con eso es suficiente para que el paciente deje de sangrar. Tampoco nos convendría que nos generara tanto, y no nos genera tanto porque fue diseñada para no generar tanto, porque se convertiría en un peligro, en una potencial trombosis, una trombofilia, que después de pasar a un paciente de hemofilia, pasarlo a trombofilia. Entonces, eso queda clarísimo cómo fue diseñada la molécula. Esta la puse porque nos deja más claro todavía el concepto. Aquí tenemos cuando no hay factor 8, le podemos poner un 1. Cuando hay factor 8 le podemos poner 100. Y cuando, ya me pasé, a ver. Y cuando tenemos al anticuerpo biespecífico, nos genera 10. Con este 10 nos basta. Con este 10 nos basta, es poquito aparentemente, pero es suficiente para nuestros pacientes. Tiene otra cualidad. Se inyecta y después mantiene una estabilidad impresionante que no la vemos con los factores. Con los factores normalmente tenemos elevaciones y disminuciones, lo cual no es tan deseable. Esta molécula se permanece muy estable, como lo pueden ver ahí. Y los índices de eficacia son impresionantes. Más o menos entre 70 y 80% de las personas que lo reciben tienen una tasa de 0 sangrados. 0 sangrados. Después de sangrar más o menos 52 veces al año, que de repente no sangren en un año el 80% de esas personas, hombre, son datos impresionantes. Nosotros participamos, el hospital donde yo trabajo y el instituto, en un protocolo internacional, el estudio Stacy se llamó. En este estudio les dimos emicizumab a los pacientes mexicanos. Y claro, fueron solo 6, nosotros participamos solamente con 6 pacientes, pero nuestros 6 pacientes tuvieron una tasa de 0 sangrados, como lo habían reportado los estudios previos. Y vean ustedes, otras variables que son de interés pues, para las instituciones y también para los pacientes. Miren, las consultas bajan prácticamente a 0. Claro, ¿a qué van al hospital si no sangran? Hemorragias, se me pasó. Hemorragias, también 0. Hospitalizaciones, 0. Hombre, el impacto casi en la forma que la queramos medir es impresionante. Estos son datos ya nuestros. Y esta data de este estudio pues ya fue publicado en la revista RPTH y básicamente ya fue un fase 3B, pero ya había pasado la fase 1, la fase 2, la fase 3 y prácticamente se mantienen en tasas de 0 sangrado en un porcentaje altísimo, arriba del 60%, lo cual pues es muchísimo. Bien, este medicamento está a la venta en todo el mundo, nosotros lo tenemos desde hace 4 años en el país y ya tiene competencia. Viene el MIM8, que prácticamente es el mismo principio, y tenemos al NXT007, que es el mismo principio.
Estas moléculas todavía están en fase de estudio. Tienen algunas cualidades. Por ejemplo, el MIM8 tiene 15 veces más de incremento en relación al emicizumab, y el NXT007 se incrementa la vida media de 4 a 10 semanas. Son moléculas ya de una generación más avanzada, habrá que ver cómo les vaya en la vida real, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y el otro concepto, el que les decía de los medicamentos que interfieren con los anticoagulantes, este concepto es un poco más atrevido porque van a hacer que una molécula que se expresa normalmente, la van a hacer que se exprese menos, ¿no? Al anticoagulante le van a disminuir su expresión con el fin de rebalancear la ecuación que les mostré hace un rato. Hay varios de estos medicamentos. Les voy a hablar del fitusiran, que ese ya en algunos países está a la venta, en México no, pero bueno, eso es cuestión de tiempo nada más. El principio del fitusiran, pues básicamente es que nos inhibe la expresión de la antitrombina. La antitrombina es un anticoagulante muy poderoso. En la vida real, en la vida normal, cuando una persona tiene deficiencia de antitrombina, padece de trombosis, se mueren de trombosis. Bueno, aquí en hemofilia estamos induciendo a que disminuya la antitrombina, por lo tanto un riesgo potencial siempre será que el paciente haga trombosis, y es algo que tenemos que cuidar. En ese sentido, estas moléculas a los médicos tratantes, a mí en lo particular, y esto tomémoslo como una opinión, me da un poco de temor ese riesgo de trombosis, porque estamos bajando el nivel de antitrombina y no crean que es poco, es bastante. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en una nanomolécula lipídica se mete este inhibidor génico, un inhibidor génico que va directamente al RNA mensajero y bloquea ya la traducción de la proteína. Está el RNA mensajero, llega el fitusiran, lo interviene y inhibe la expresión de del RNA mensajero, y por lo tanto destruye esa orden molecular y queda hecha pedazos, y por lo tanto la antitrombina no se sintetiza porque fue intervenido a nivel del RNA mensajero. El concepto es el rebalancear la ecuación, como la vemos ahí. Y vean los niveles realmente son bajos. Estos pacientes que recibieron esta medicina, vean cómo de 100 que debería de tener, 100%, pues anda en niveles de 23%. O sea, sí se baja muchísimo, se baja mucho. Y en un paciente que no tuviera hemofilia, estos pacientes trombosarían. En un paciente que tiene hemofilia, según los ensayos, sí ha habido trombosis, pero en baja prevalencia. De todas maneras, no deja de ser una buena noticia, pero tendríamos que tener pues los cuidados respectivos. Y vean ustedes las curvas de generación de trombina otra vez. Aquí tenemos con emicizumab lo que es normal y lo que hace el emicizumab. Vemos que eleva la generación de trombina, y lo mismo hace, por ejemplo, el fitusiran, en menor proporción, si ustedes se fijan, pero bueno, eleva la generación de trombina, y con eso poquito que lo eleva, con eso los pacientes dejan de sangrar. Las tasas de hemorragia ya con estos tratamientos son muy bajas. Les decía que un paciente grave sangra más o menos de 30 a 50 veces al año. Con estos tratamientos los sangrados están en 2 sangrados, 4 sangrados al año. Realmente es una mejoría impresionante para los que tratamos pacientes con hemofilia. Es prácticamente la cura funcional. Y tenemos otra molécula con el mismo principio, pero actúa en otro sitio. Es el concizumab. Actúa a nivel de otra proteína que miren, aquí tenemos cómo el concizumab se le pega a este inhibidor. Este es otro anticoagulante que se llama el inhibidor de la vía extrínseca. Bueno, este anticoagulante también es intervenido, aunque ahora por un anticuerpo monoclonal, y de esa manera ese anticoagulante deja de funcionar. Y como es un anticoagulante y deja de funcionar, entonces permite que la trombina se genere. Es un rebalanceador. Como les comentaba un rato, es muy parecido al anterior. Y vean, el índice de eficacia también sigue siendo muy alto. O sea, 2 sangrados al año es algo bastante bueno como noticia.
Y también este medicamento tiene sucedáneos, hay más moléculas que hacen lo mismo de otras casas farmacéuticas. Y ven ahí en rojo, por ejemplo, una que tuvo que abortar el proyecto porque tenía efectos adversos, pero las otras moléculas van bastante bien. Bueno, y hay otras. Aquí tenemos, por ejemplo, el anti-10, que todavía viene en etapas más tempranas, pero es un anticoagulante. La proteína C la conocemos todos, ¿no? La proteína C es un anticoagulante natural. Bueno, también es intervenido para que deje de ser anticoagulante y permita que la trombina se genere. Es el mismo principio, pero es otra molécula. Viene un poquito más rezagado, pero ahí viene. Entonces, bueno, estas son las noticias y en una escala, para los que tenemos ya tantos años viendo pacientes, sí podemos decir que del escalón de abajo, donde nada más les dábamos plasma y críos, estamos colocados casi cerca de la hemostasia normal. Todavía no logramos eso, pero sí logramos que el paciente no sangre. Y un paciente que se la pasa sangrando, tener tasas de cero sangrados, prácticamente los pacientes se liberan de ese temor. Y cuando charlamos con ellos, la verdad es que los comentarios son impresionantes. Tienen varias maneras de expresarlo, dicen que se sienten menos pesados, que se sienten más libres, les cambia la vida, incluso el proyecto de vida, ¿no? Y bueno, actualmente en hemofilia, fíjense dónde estamos parados. Estamos parados ya en el deseo de que los pacientes dejen de tener una mentalidad de sangramiento, no sé cómo decirlo. Pacientes que tienen el sangrado como la espada de Damocles encima de ellos toda la vida, ya no. Ese concepto ya pasó, por fortuna, y ahora estamos teniendo ya la idea de tener a la gente libre de una mentalidad hemofílica, y eso ya es posible. Todas estas buenas noticias son muy buenas, son bienvenidas, ya las tenemos aquí. Sin embargo, el dato terrible de que nada más el 15% de la población mundial recibe sus beneficios y el 85% de la población mundial sigue sin tener acceso a estos medicamentos. Eso no deja de ser una mala noticia, conviene que lo sepamos. Afortunadamente en nuestro país tenemos el acceso, pero también tenemos lugares en el país donde no llega estos tratamientos. Nuestro país es muy grande, lo conocemos todos, pero por fortuna en la mayoría de nuestra gente el Seguro Social los tiene para todos los derechohabientes. Y bueno, con esa me despido. Muchas gracias por su atención.